Mantuve a mi esposo y a su familia durante años hasta que escuché a escondidas lo que decían de mí. Durante 8 años mantuve económicamente a mi marido y a toda su familia. Trabajaba doble turno mientras él buscaba trabajo y su mamá vivía en mi casa como si fuera la dueña. Esa noche regresé temprano del trabajo, tenía dolor de cabeza. Al abrir la puerta escuché risas en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido y lo que oí me partió el alma en pedazos. Ya es hora de que esta idiota nos deje todo y se largue de una vez. Era la voz de mi suegra. Y mi esposo se estaba riendo. Si alguna vez te has sentido usado por tu propia familia, quédate conmigo. Esta historia va a cambiar tu forma de ver las cosas para siempre. Porque lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Me llamo Sofía, tengo 37 años y trabajo como gerente de ventas en una empresa de telecomunicaciones aquí en la Ciudad de México. Llevo 8 años casada con Ricardo, un hombre que conocí cuando ambos teníamos trabajos estables y sueños compartidos. Al principio todo era perfecto. Él trabajaba como ingeniero en sistemas, ganaba bien, me llevaba flores los viernes y hablábamos de comprar una casa más grande, de tener hijos, de viajar por el mundo. Era cariñoso, detallista, me hacía sentir como la mujer más afortunada del planeta. Cuando perdió su trabajo hace 5 años por recortes de personal en su empresa, le dije que no se preocupara, que yo podía mantener la casa mientras él encontraba algo nuevo. Somos un equipo, le decía. En las buenas y en las malas. Nunca pensé que esas palabras se convertirían en mi condena personal. Su mamá, doña Carmen, se mudó con nosotros temporalmente después de vender su casa en Naucalpan. Decía que necesitaba el dinero para una operación de la vesícula, pero la operación nunca llegó y ella tampoco se fue. Los meses se convirtieron en años. Poco a poco mi casa se convirtió en la suya. Movía mis muebles sin permiso, tiraba mis plantas porque le daban alergia, invitaba a sus amigas del bingo todos los martes sin preguntarme. Ocupó mi estudio y lo convirtió en su cuarto de costura. Mi casa olía a sus perfumes baratos, mis toallas tenían manchas de su tinte para el cabello, mi refrigerador estaba lleno de sus medicamentos naturistas que compraba por catálogo. Yo pagaba todo, la renta, todos los servicios, la despensa completa, hasta los medicamentos de Carmen para la presión y la diabetes que no estaban cubiertos por el seguro. Sin contar los gastos extras, cuando se le antojaba cambiar las cortinas, cuando quería cenar en algún restaurante específico los domingos, cuando sus amigas del bingo venían y había que comprar botana y refrescos para todas. Mi sueldo completo se iba en mantener a 2 adultos que vivían como reyes en mi propia casa. Mi marido siempre tenía una excusa perfecta para no trabajar. Que si no encontraba nada en su área de sistemas, que si los sueldos estaban muy bajos para su experiencia, que si necesitaba tiempo para reinventarse profesionalmente y estudiar nuevas tecnologías. Se inscribió en 3 cursos online diferentes que nunca terminó. Decía que estaba networking, pero se la pasaba viendo series en Netflix o jugando videojuegos en la computadora que yo le compré para que buscara trabajo. Era como mantener a 2 adolescentes gigantes que no querían asumir responsabilidades. Mientras tanto, yo salía de casa antes del amanecer para llegar temprano a la oficina, trabajaba hasta muy tarde atendiendo clientes exigentes y cumpliendo metas de ventas cada vez más altas, y regresaba por las noches exhausta, con dolor de espalda y estrés acumulado, solo para encontrar platos sucios en el fregadero, la casa desordenada, y más excusas de por qué no había podido hacer ni siquiera una entrevista de trabajo ese día. Era como vivir en una pesadilla donde yo era la única adulta responsable. Pero los amaba. A él lo amaba desde el primer día que lo conocí en esa cafetería de Polanco donde me derramó café accidentalmente en mi blusa blanca. A su mamá la quería como a la madre que nunca tuve, porque la mía murió cuando yo era adolescente. Pensaba que era temporal, que las cosas iban a mejorar, que él iba a encontrar trabajo y ella se iba a ir a vivir con su hija que vive en Guadalajara. Tenía la esperanza tonta de que algún día me iban a valorar, de que se iban a dar cuenta de todo lo que hacía por ellos. Hasta ese jueves por la tarde cuando él me vio guardar unos papeles importantes en mi cajón del tocador y me preguntó con una sonrisa extraña, ¿qué tienes ahí tan importante, mi amor? Su tono no era de curiosidad normal. Era de algo más. Algo que me puso los pelos de punta y me hizo sentir incómoda en mi propia casa. Esa noche me fui a dormir con una sensación horrible en el estómago,
Como si algo estuviera muy mal pero no sabía exactamente qué. Al día siguiente decidí salir temprano del trabajo. Mi jefe había cancelado una junta importante y por primera vez en meses tenía la oportunidad de llegar a casa antes de las 6 de la tarde. Pensé en comprar algo rico para cenar, tal vez sorprenderlos con esa pizza que tanto les gustaba. Quería hacer algo bonito, algo que nos recordara los buenos tiempos cuando éramos una familia feliz. Cuando llegué a la casa, vi que las cortinas de la sala estaban cerradas y las luces apagadas. Pensé que tal vez habían salido, pero el carro estaba estacionado afuera. Abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido por si estaban durmiendo. Pero entonces escuché voces que venían de la cocina. Voces bajas, como si estuvieran conspirando algo. Me quedé parada en el recibidor, sin saber si debía anunciar que había llegado o qué hacer. Entonces escuché mi nombre. Y lo que vino después cambió mi vida para siempre. Su madre le decía que yo estaba completamente bajo control, que no sospechaba nada, que seguía pagando todo como una idiota mientras ellos ejecutaban su plan. Mi sangre se congeló. ¿De qué plan estaban hablando? Mi marido le respondió con una voz que nunca le había escuchado. Fría, calculadora. Decía que había sido increíblemente fácil manipularme todos estos años, que siempre tan buena, tan comprensiva, tan estúpida. Que yo creía que realmente me amaba. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Mis piernas empezaron a temblar mientras escuchaba cómo discutían sobre unos papeles que necesitaban de mí. Él mencionó que había visto que yo guardaba algo importante en mi cajón, probablemente documentos de la casa o mi seguro de vida. Que necesitaba revisar eso para tener acceso completo a mis cuentas y documentos, para proceder con la siguiente fase de su plan. Entonces la señora preguntó si estaba seguro de que iba a funcionar su estrategia. Mi esposo le explicó que llevaban años preparando esto, que yo estaba completamente enamorada y ciega, que firmaba lo que me pusiera enfrente sin leer porque confiaba en él al 100%. Cuando llegara el momento, iba a ser facilísimo. Una vez que tuvieran todo transferido a su nombre, podrían deshacerse de mí. Las palabras deshacerse de mí resonaron en mi cabeza como una sirena de alarma. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. La conversación continuó y descubrí que él planeaba decirme que había encontrado una oportunidad de trabajo increíble, que necesitaba mi ayuda para conseguir un préstamo para emprender. Sabía que yo estaría tan feliz de que por fin estuviera motivado que firmaría todo sin preguntar. Una vez que el dinero estuviera en su cuenta y la casa a su nombre, adiós mujer trabajadora. Se rieron. Los dos se rieron como si fuera la broma más divertida del mundo. Pero lo peor estaba por venir. Doña Carmen le preguntó qué pasaría después, si se iba a divorciar de mí. Él le explicó que el divorcio no era opción porque eso me daría derecho a la mitad de todo. Tenía un plan mucho mejor. Mencionó a una tal Daniela del gimnasio, que ya sabía todo y estaba esperando el momento perfecto. Una vez que tuvieran el control total del dinero y las propiedades, yo iba a tener un accidente. Tuve que taparme la boca para no gritar. Estaban planeando matarme. El hombre que yo amaba, al que había mantenido por 5 años, estaba planeando asesinarme para quedarse con todo mi dinero. Hablaban de hacer que pareciera un accidente en carretera o tal vez algo en casa, un gas mal cerrado. Las posibilidades eran infinitas, decían. Su mamá lo felicitó por ser tan inteligente, le dijo que sabía que iban a poder exprimirme hasta el último peso, que había sido la mejor inversión de sus vidas mudarse a mi casa. Él le aseguró que nadie sospecharía nada porque todo el mundo sabía que era un esposo amoroso y ella una suegra cariñosa. Cuando yo ya no estuviera, heredarían todo como viudos dolientes. El plan perfecto. Escuché que se levantaban de la mesa. Mi esposo dijo algo sobre revisar mis cajones mientras yo no estuviera, y ella le recordó que tenían que actuar con cuidado porque faltaba poco para ejecutar la fase final. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar todo lo que acababa de escuchar. En ese momento supe que tenía que salir de ahí inmediatamente antes de que me descubrieran. Pero también supe algo más, no iba a ser víctima de su plan. Si creían que era una tonta, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Salí de la casa sin hacer ruido y me fui directamente a un café cerca de mi oficina. Necesitaba pensar con claridad, lejos de esos dos monstruos que habían estado viviendo de mi trabajo mientras planeaban matarme.
Pedí un café americano doble y saqué mi libreta. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar lo que era realmente ser inteligente. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Mónica, la única persona en quien podía confiar completamente. Le conté todo sin entrar en detalles por teléfono, solo le dije que necesitaba su ayuda urgentemente y que viniera a verme al café. Cuando llegó y le expliqué la situación completa, su cara pasó por todas las emociones: shock, indignación, miedo, y finalmente, la misma determinación que yo sentía. Mónica trabajaba como asistente legal en un bufete importante, conocía el sistema. Me explicó que necesitábamos evidencia grabada de sus conversaciones, documentos que probaran el fraude que estaban planeando, y sobre todo, paciencia para hacer las cosas bien. No podíamos actuar por impulso porque ellos podrían salirse con la suya. Durante los siguientes días, me convertí en la mejor actriz del mundo. Llegaba a casa como siempre, los saludaba con amor fingido, les preguntaba sobre su día, cocinaba para ellos, lavaba su ropa. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba trabajando en el plan perfecto para destruir sus vidas. Compré discretamente una grabadora digital pequeñísima y la escondí en diferentes lugares de la casa, debajo de la mesa de la cocina, detrás del sillón donde él se sentaba a ver televisión, incluso en mi propio cajón del tocador porque sabía que iba a revisarlo cuando yo no estuviera. También instalé una aplicación en mi teléfono que me permitía grabar conversaciones de manera remota. El lunes siguiente, él empezó con su actuación. Me contó sobre una oportunidad de negocio increíble, una empresa de tecnología que buscaba socios inversionistas. Que con mi ayuda podríamos conseguir un préstamo usando la casa como garantía y multiplicar nuestros ingresos. Actuó tan bien, tan emocionado, tan convincente, que por un momento casi olvido que era un psicópata manipulador. Yo le seguí el juego perfectamente. Le expresé mi alegría de verlo tan motivado, le aseguré mi apoyo completo, hasta fingí lágrimas de felicidad. Mientras tanto, cada palabra quedaba grabada en mis dispositivos. Durante esa semana, documenté todo. Cada vez que revisaba mis cosas cuando creía que yo no estaba, cada conversación sospechosa con su madre, cada llamada misteriosa que hacía desde el patio. También empecé a investigar a esa tal Daniela del gimnasio. Resulta que tenía antecedentes por fraude y había estado involucrada en un caso similar con otro hombre casado 2 años atrás. Pero mi jugada maestra fue otra. Una tarde, después del trabajo, fui discretamente a hablar con un detective privado que me recomendó mi hermana. Un señor mayor, muy profesional, que había trabajado muchos años en la policía ministerial. Le conté toda la situación y le entregué las primeras grabaciones que había conseguido. Contraté sus servicios para que investigara a fondo los antecedentes de mi marido, de su madre, y de la tal Daniela. También para que siguiera sus movimientos y documentara todo lo que hacían cuando yo estaba trabajando. El costo era alto, pero valía cada peso para asegurarme de tener un caso sólido. Al mismo tiempo, empecé a mover discretamente mis activos más importantes. Hablé con mi banco para cambiar algunas cuentas a modalidades que requerían doble firma, transferí la mayor parte de mis ahorros a una cuenta nueva que abrí en otro banco, y lo más importante, hice una cita con un notario para cambiar mi testamento sin que ellos lo supieran. También contacté a un abogado penalista que me recomendó el detective. Le expliqué la situación y me confirmó que con las pruebas correctas, podríamos acusarlos no solo de fraude, sino de conspiración para cometer homicidio, lo cual era un delito gravísimo que podría meterlos a la cárcel por décadas. Cada noche, cuando ellos pensaban que yo estaba durmiendo, yo estaba despierta organizando mi contraataque. Revisaba las grabaciones, organizaba los documentos, coordinaba con mi hermana y con el equipo legal. Me había convertido en una máquina de guerra fría y calculadora. Una tarde descubrí algo que me heló la sangre pero también me dio más munición. El detective me mostró fotos de mi esposo entrando a un hotel con Daniela, besándose apasionadamente en el estacionamiento. Pero lo más impactante fue cuando me enseñó los mensajes de texto que habían logrado interceptar donde discutían fechas específicas para mi accidente y cómo iban a repartirse mis bienes. El viernes de esa semana, mi esposo me pidió que lo acompañara al banco el lunes siguiente para firmar unos papeles del préstamo. Era el momento que habíamos estado esperando. Su plan estaba a punto de ejecutarse, pero el mío también. Esa noche me acosté con una sonrisa.
El lunes iba a ser el día en que estos dos parásitos iban a descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. El lunes llegó y yo estaba más que preparada. Mi esposo se levantó temprano, se arregló como si fuera a una entrevista de trabajo importante, y hasta se puso el perfume que yo le había regalado en nuestro aniversario. La ironía era deliciosa. Su madre también andaba nerviosa, revisando una y otra vez unos papeles que tenían escondidos en su bolsa. Desayunamos juntos como una familia normal. Él me explicó nuevamente los detalles del préstamo, lo emocionante que era esta oportunidad, lo mucho que esto iba a cambiar nuestras vidas. Tenía razón en eso último, aunque no como él se lo imaginaba. A las 10 de la mañana salimos rumbo al banco. Durante todo el trayecto él me iba preparando psicológicamente, me decía que el proceso era un poco complicado, que había muchos papeles que firmar, que confiara en él porque ya había revisado todo con su abogado. Su abogado. Ni siquiera sabía que yo conocía la existencia de esa persona que probablemente era tan fraudulenta como él. Cuando llegamos al banco, todo estaba exactamente como habíamos planeado. El detective ya estaba ahí, disfrazado como un cliente normal, con cámaras ocultas grabando todo. Mi hermana estaba en el estacionamiento coordinando con las autoridades. Y mi abogado penalista estaba esperando adentro, presentándose como el asesor legal del banco para casos especiales. Mi esposo me llevó directo a la ventanilla donde nos esperaba la ejecutiva de cuentas. Una mujer joven que claramente estaba nerviosa porque sabía lo que estaba a punto de pasar. Él empezó a sacar sus papeles falsos, documentos que habían falsificado para hacer parecer que yo había solicitado un préstamo millonario usando mi casa y mis ahorros como garantía. La ejecutiva revisó los documentos y me preguntó si yo estaba segura de querer proceder con esa transacción. Le dije que sí, que por favor continuáramos. Mi esposo sonrió con esa sonrisa de triunfo que yo conocía tan bien. Pensó que había ganado. Entonces llegó el momento que yo había estado esperando durante semanas. La ejecutiva me pidió mi identificación y cuando la revisó, frunció el ceño. Me preguntó si yo había autorizado que mi esposo viniera la semana pasada a hacer cambios en mis cuentas. Él se puso pálido inmediatamente. Le dije que no, que yo no había autorizado nada de eso, y que me gustaría saber exactamente qué cambios había intentado hacer. Ahí fue cuando todo se desmoronó. La ejecutiva empezó a explicar que la semana anterior mi esposo había venido con documentos falsos tratando de transferir mis fondos a una cuenta nueva, que habían intentado cambiar los beneficiarios de mis seguros de vida, y que incluso habían tratado de poner la casa a su nombre usando una escritura falsificada. Mi esposo empezó a tartamudear, a decir que había sido un malentendido, que él solo quería sorprenderme organizando mejor nuestras finanzas. Pero era demasiado tarde. El abogado penalista se acercó a nuestra mesa y se presentó oficialmente. Le informó a mi esposo que estaba siendo acusado de intento de fraude, falsificación de documentos, y conspiración para cometer homicidio. Le leyó sus derechos mientras él me miraba con una cara de shock absoluto que jamás voy a olvidar. Por primera vez en 5 años, él no tenía control de la situación. En ese momento aparecieron los agentes ministeriales que habían estado esperando afuera. Esposearon a mi esposo mientras él gritaba que todo era un malentendido, que yo estaba loca, que él me amaba. Hasta el final siguió actuando, hasta el final siguió mintiendo. Pero lo mejor estaba por llegar. Uno de los agentes me preguntó si sabía dónde estaba la señora Carmen en ese momento. Le dije que probablemente estaba en la casa esperando noticias de nuestro éxito en el banco. Lo que ella no sabía era que otros agentes ya estaban en camino hacia allá con una orden de cateo. Media hora después, recibí la llamada que confirmó que habían arrestado también a su madre. La encontraron destruyendo documentos en el patio trasero, incluyendo papeles que detallaban el plan completo para matarme, fechas específicas, métodos, y hasta una lista de mis posesiones que planeaban vender después de mi muerte. También arrestaron a Daniela en el gimnasio. Cuando registraron su apartamento, encontraron más evidencia. Conversaciones de WhatsApp con mi esposo donde discutían mi asesinato, mapas de las rutas que yo tomaba para ir al trabajo, e incluso habían comprado sustancias químicas que planeaban usar para envenenarme. Esa tarde, mientras veía las noticias desde la sala de mi casa, finalmente pude respirar tranquila por primera vez en meses.
El reportero hablaba sobre una red de estafadores que había sido desmantelada gracias a la valentía de una víctima que decidió no quedarse callada. Yo era esa víctima, pero ya no era víctima de nadie. Mi casa estaba silenciosa, limpia, mía otra vez. No había ropa sucia tirada por todos lados. No había platos sin lavar en la cocina. No había personas tóxicas respirando mi aire. Por primera vez en años, me serví una copa de vino, puse música que a mí me gustaba, y celebré en silencio. La justicia apenas empezaba para ellos, pero para mí, la libertad acababa de comenzar. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional que jamás imaginé que tendría que vivir. Pensé que con los arrestos todo había terminado, pero estaba muy equivocada. El sistema de justicia mexicano es lento, burocrático, y lleno de huecos por donde se pueden escapar las ratas. Mi esposo consiguió un abogado carero, de esos que conocen a todos los jueces y saben cómo mover los hilos del sistema. Salió bajo fianza después de 2 semanas. Su madre también. La tal Daniela fue la única que se quedó en prisión porque tenía antecedentes previos, pero los 2 principales culpables estaban libres, esperando el juicio. Y entonces empezó mi verdadero infierno. Ricardo comenzó una campaña de terror psicológico que me tenía al borde del colapso nervioso. Se aparecía en mi trabajo a la hora de la comida, se sentaba en la cafetería de enfrente y me miraba fijamente mientras yo trataba de concentrarme en mis juntas. Me enviaba flores negras a la oficina con tarjetas que decían pronto nos volvemos a ver. Mi jefe empezó a preguntarme si necesitaba ayuda profesional porque yo estaba visiblemente alterada. Las noches eran peores. Encontraba mi coche rayado cuando salía de trabajar. Mis llantas aparecían ponchadas. Una vez llegué a casa y alguien había forzado la cerradura, había revuelto toda mi ropa, y había dejado fotos más rayoneadas por toda la cama. Fotos de nuestra boda, donde él había tachado mi cara con marcador rojo y había escrito perra traidora con su letra. Su madre también se las ingenió para torturarme. Convenció a varias vecinas de que yo era una mujer vengativa que había inventado todo por despecho, que había mandado a prisión a un hombre inocente solo porque me había pedido el divorcio. Algunas de estas mujeres, que habían sido mis amigas por años, dejaron de hablarme. Me miraban con desprecio cuando salía de mi casa, como si yo fuera la villana de la historia. Doña Carmen se paraba afuera de mi casa todos los días a las 6 de la mañana, cuando yo salía al trabajo, para gritarme obscenidades. «Destruiste a mi hijo, maldita. Te voy a hacer pagar por todo lo que nos hiciste». Los vecinos se asomaban por sus ventanas para ver el espectáculo. Yo salía con la cabeza agachada, tratando de ignorarla, pero sus palabras se me clavaban como dagas en el pecho. El colmo fue cuando empezaron a amenazar a mi hermana Mónica. Aparecieron en su trabajo preguntando por ella, diciendo que eran familiares y que necesitaban hablar urgentemente con ella. Cuando salía de su oficina, encontraba notas en su parabrisas con mensajes amenazantes: «Dile a tu hermana que retire los cargos o las 2 van a pagar las consecuencias». Mónica tuvo que pedir protección policíaca. Sus hijos, mis sobrinos de 8 y 10 años, empezaron a tener pesadillas y no querían ir a la escuela porque tenían miedo de que los hombres malos fueran por ellos. Ver a esos niños inocentes sufrir por mi culpa me destrozó el alma. Pero lo que realmente me rompió fue descubrir que mi esposo había contratado a unos matones para que me siguieran. Eran 2 tipos en una camioneta negra que aparecían donde quiera que yo fuera, en el súper, en el gimnasio, cuando visitaba a mi hermana. No me hacían nada, solo me seguían, me fotografiaban, me hacían saber que estaba siendo vigilada las 24 horas. Una noche, cuando regresaba de trabajar hasta muy tarde, estos tipos me siguieron hasta mi casa. Se estacionaron enfrente y se quedaron ahí durante 3 horas, fumando, riéndose, apuntándome con el dedo cada vez que me asomaba por la ventana. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya se habían ido. Los oficiales me dijeron que no podían hacer nada porque estar estacionado en la calle no es un delito. Mi abogado me informó que el proceso legal podría durar años, que Ricardo y su madre estaban usando todas las tácticas dilatorias posibles. Cambiaban de abogado constantemente para retrasar las audiencias, presentaban apelaciones sin fundamento, alegaban problemas de salud mental. Mientras tanto, yo tenía que seguir viviendo con miedo, gastando dinero en seguridad privada,
y viendo cómo mi salud mental se deterioraba día con día. El estrés me estaba matando literalmente. Desarrollé gastritis crónica, insomnio severo, ataques de ansiedad que me dejaban sin respiración en medio de juntas importantes. Mi rendimiento laboral empezó a declinar. Mis jefes me sugirieron que tomara una licencia médica, pero yo no podía permitirme parar de trabajar porque necesitaba el dinero para los abogados y la seguridad. Una madrugada desperté porque escuché ruidos en el techo. Sonidos como si alguien estuviera caminando arriba de mi casa. Llamé a la policía pero nuevamente, cuando llegaron no encontraron nada. Al día siguiente descubrí que alguien había cortado los cables de mi sistema de seguridad y había dejado una rata muerta en mi jardín trasero. Esa fue la gota que derramó el vaso. Entendí que ellos no iban a parar hasta verme destruida completamente, hasta quebrarme psicológicamente o hasta que realmente me pasara algo grave. Su estrategia era clara: hacer mi vida imposible hasta que yo desistiera de los cargos penales por puro agotamiento. Pero entonces, justo cuando pensé que ya no podía más, cuando estaba considerando seriamente mudarme a otro estado para escapar de esta pesadilla, encontré algo en mi buzón que cambió todo el juego una vez más. Era un sobremanila sin remitente, con fotografías y documentos que no esperaba ver jamás en mi vida. Alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando, me había enviado la pieza del rompecabezas que me faltaba para destruir a estos monstruos de una vez por todas. Dentro del sobre había fotos que me dejaron helada. Imágenes de mi esposo y Daniela, pero no solo besándose como ya sabía. Estas eran fotos de ellos saliendo de diferentes bancos, de oficinas de bienes raíces, de despachos de abogados. Llevaban meses haciendo transacciones a mis espaldas, usando documentos falsificados mucho antes de que yo descubriera su plan original. Pero lo que realmente me partió el alma fue una fotografía donde él aparecía abrazando a una mujer embarazada. Era Daniela, con una panza de al menos 6 meses. En la parte de atrás de la foto, alguien había escrito con tinta azul: «Tu esposo va a ser papá en diciembre. ¿Tú lo sabías?». Mis manos temblaron mientras revisaba el resto de los documentos. Había copias de actas de nacimiento falsas donde él aparecía como soltero, contratos de renta de un departamento en la Roma Norte que habían estado pagando con dinero que robaron de mis cuentas, y lo más escalofriante, un seguro de vida a mi nombre, contratado hace 8 meses, donde él aparecía como único beneficiario por 2 millones de pesos. El último documento me quitó la respiración. Era una copia de un expediente médico de un hospital privado en Satélite. Daniela había sido internada por una sobredosis de pastillas para dormir hace 3 semanas. En el reporte, ella declaraba que Ricardo la había estado presionando para que se suicidara porque ya no la necesitaba, y que si no lo hacía voluntariamente, él se encargaría de hacerlo por ella. Alguien había subrayado con marcador amarillo una frase específica del testimonio: «Ricardo me dijo que ya había matado antes y que una vez más no le iba a importar. Que su esposa actual también iba a desaparecer pronto y que después nos podríamos ir a vivir a Canadá con el bebé y todo su dinero». Mi corazón se detuvo. ¿Ya había matado antes? ¿A quién? ¿Cuántas otras mujeres como yo habían caído en sus garras? Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era Daniela. Su voz sonaba quebrada, desesperada. Me explicó que ella había enviado esas fotos porque Ricardo se había vuelto completamente loco. La tenía encerrada en un departamento y la amenazaba con matarla a ella y a su bebé si retiraba su declaración del hospital. Me reveló la verdad más terrorífica de todas: yo no era su primera víctima. Ricardo había asesinado a su primera esposa hace 6 años en Guadalajara. La empujó por las escaleras de su casa y lo hizo parecer accidente. Heredó todo su dinero y se vino a Ciudad de México a buscar su siguiente víctima. Su verdadero nombre no era Ricardo Mendoza. Era Rodolfo Martínez y tenía órdenes de aprehensión en 3 estados diferentes. Daniela tenía grabaciones de audio donde él confesaba el asesinato de su primera esposa, vídeos donde la amenazaba de muerte, documentos que comprobaban que falsificó su identidad cuando se casó conmigo. Había sido su cómplice por ignorancia, creyendo que yo era la mala de la historia, hasta que se embarazó y él mostró su verdadera cara. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala, procesando toda la información. Por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí una rabia fría, calculadora, que me llenó de una energía que no sabía que tenía.
Inmediatamente contacté a mi abogado y al detective privado. Les expliqué la situación y coordinamos un operativo de rescate con las autoridades ministeriales. También pedí que contactaran a la policía de Guadalajara para obtener el expediente del primer asesinato. Tenía en mis manos las pruebas definitivas para destruir a este monstruo. No solo era un estafador y manipulador. Era un asesino serial que había perfeccionado su método: seducir mujeres trabajadoras, independientes, con dinero, casarse con ellas, y después matarlas para heredar sus bienes. A partir de aquí, nada iba a volver a ser igual. Mi esposo había cometido el error más grande de su vida: elegir a la mujer equivocada. Iba a pagar por todo lo que había hecho, no solo a mí, sino a todas sus víctimas. El monstruo estaba a punto de caer, y yo iba a estar ahí para verlo desmoronarse completamente. Lo que no esperaba era que las cosas se pusieran peor antes de mejorar. Cuando las autoridades llegaron al departamento de la Roma Norte para rescatar a Daniela, el lugar estaba vacío. Ricardo se había enterado de alguna manera de que ella me había contactado y habían desaparecido completamente. Dejaron todo: ropa, documentos, hasta el coche. Como si se los hubiera tragado la tierra. Mi abogado me explicó que sin el testimonio directo de Daniela y sin poder localizarla para que ratificara su declaración, gran parte de la evidencia que habíamos reunido podía ser cuestionada en los tribunales. Las grabaciones y documentos que ella mencionó también habían desaparecido con ellos. Pero lo peor estaba por venir. 2 días después, mi hermana Mónica llegó a mi casa llorando desconsoladamente. Me contó que Ricardo había aparecido en la escuela de mis sobrinos. Se había presentado como el tío Ricardo y les había dicho a los niños que su mamá y su tía Sofía estaban en problemas, que él los iba a ayudar, que se fueran con él para estar seguros. Por suerte, los maestros conocían la situación y no los dejaron salir. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Mi sobrino de 10 años no paraba de preguntarle a su mamá si los hombres malos nos iban a matar. La pequeña de 8 años había empezado a mojar la cama y a tener pesadillas donde el tío malo se la llevaba lejos de su mamá. Ver a esos niños inocentes destruidos por culpa de mi situación me rompió el corazón en pedazos. Mi hermana, entre lágrimas, me pidió algo que jamás pensé que escucharía de su boca: que mejor desistiera de todo, que retirara las demandas, que nos fuéramos todas juntas a vivir a otro estado donde Ricardo no pudiera encontrarnos. Era la primera vez en todo este proceso que alguien a quien yo amaba me pedía que me rindiera. Y lo entendía perfectamente. Mónica tenía que proteger a sus hijos, tenía que pensar en ellos antes que en la justicia o en mi venganza. Pero escuchar esas palabras de la única persona que había estado conmigo desde el principio me destrozó. Esa misma semana, mi jefe me citó en su oficina. Me informó que habían recibido múltiples quejas sobre mi situación personal afectando el ambiente laboral. Algunos clientes se habían quejado de que yo llegaba distraída a las juntas, de que mi rendimiento no era el de antes. Otros empleados comentaban que se sentían incómodos porque sabían que yo tenía problemas con delincuentes, y temían que eso pudiera afectar la seguridad de la empresa. Me dieron una opción: tomarme una licencia sin goce de sueldo por tiempo indefinido hasta que resolviera mis asuntos personales, o presentar mi renuncia voluntaria con una liquidación mínima. Después de 8 años de entregarle mi vida a esa empresa, de cumplir todas las metas, de trabajar fines de semana y días festivos, me estaban echando por ser víctima de un criminal. Sin trabajo y sin el apoyo de mi hermana, me sentí completamente sola por primera vez en mi vida. Mis ahorros se estaban acabando entre gastos legales, seguridad privada, y mantener la casa. Cada día que pasaba sin poder localizar a Daniela, las posibilidades de que Ricardo saliera libre aumentaban. Una noche, mientras revisaba los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito, descubrí transacciones que yo no había hecho. Alguien estaba usando mis datos para hacer compras en diferentes tiendas de la ciudad. Ricardo había conseguido clonar mis tarjetas y estaba gastando mi dinero mientras se burlaba de mí desde las sombras. Llamé al banco para reportar el fraude, pero el proceso para recuperar ese dinero iba a tomar meses. Mientras tanto, yo tenía que seguir pagando esos cargos que no reconocía o mi historial crediticio se iba a ver afectado para siempre. Pero el golpe más duro vino cuando menos lo esperaba. Recibí una citación judicial donde Ricardo me demandaba por daño moral, difamación, y daños y perjuicios por haber inventado una historia falsa que dañó su reputación.
Él alegaba que yo había fabricado toda la evidencia por despecho, que nunca había existido ningún plan para matarme, y que mis acusaciones habían destruido su vida y la de su madre. Su nuevo abogado había encontrado inconsistencias menores en algunos de mis testimonios, fechas que no coincidían exactamente, detalles que yo había recordado de manera diferente en distintas declaraciones. Estaban usando mi propio dolor y confusión contra mí, argumentando que si realmente hubiera estado en peligro, mis recuerdos serían más precisos. La contrademanda era por 5 millones de pesos. Si la ganaba, yo perdería mi casa, mis ahorros, todo por lo que había trabajado toda mi vida. Era la estrategia perfecta. Si no lograba meterlo a la cárcel, él me iba a destruir financieramente de todas formas. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, mirando las paredes de la casa que tanto me había costado conseguir, me pregunté si valía la pena seguir luchando. Ricardo había logrado lo que quería: aislarme, quitarme el trabajo, separarme de mi familia, destruir mi estabilidad económica y emocional. Había ganado sin necesidad de matarme físicamente. Me estaba matando lentamente, destruyendo mi vida pedazo por pedazo hasta que no quedara nada de la mujer fuerte que yo había sido. Pero justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, cuando ya no veía salida a esta pesadilla, sonó el timbre de mi casa. Era medianoche, y nadie tenía por qué estar tocando a esa hora. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veían mis ojos. Era una mujer de unos 45 años, elegante, bien vestida, con una cara que reflejaba el mismo dolor que yo había estado cargando durante meses. Se presentó como Leticia Campos, y lo que me dijo después cambió completamente el rumbo de mi historia. Era la hermana de la primera esposa de mi marido, la que él había asesinado en Guadalajara hace 6 años. Había estado siguiendo mi caso desde que salió en las noticias. Me explicó que desde la muerte de su hermana, siempre sospechó que no había sido un accidente, pero nunca pudo probarlo. Él había manipulado perfectamente la escena, había actuado como el viudo perfecto, y las autoridades cerraron el caso sin investigar a fondo. Pero cuando vio mi historia en los periódicos y descubrió el verdadero nombre de mi esposo, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Era efectivamente el hombre que había matado a su hermana y se había quedado con toda su herencia. Me mostró fotografías de Patricia. Era increíble el parecido entre nosotras, mujeres profesionales, exitosas, independientes, de mediana edad, sin hijos. Tenía un patrón específico. Buscaba víctimas que cumplieran con ciertas características para ejecutar su plan de manera más efectiva. Durante los últimos 6 años había estado juntando evidencia por su cuenta, contratando investigadores privados, siguiendo sus movimientos. Tenía documentos que comprobaban que había estado casado con otras 2 mujeres después de su hermana y antes que conmigo. Una en Puebla que había muerto en un accidente automovilístico y otra en Monterrey que se había suicidado después de perder todos sus ahorros en malas inversiones. 4 mujeres muertas. Yo iba a ser la quinta. Tenía contactos en el Ministerio Público de Guadalajara que habían estado esperando el momento perfecto para reabrir el caso. Mi situación les daba el pretexto legal que necesitaban para investigarlo como asesino serial y conectar todos los casos. Pero necesitábamos un plan más inteligente. Era escurridizo, manipulador, y hasta ahora se había salido con la suya en todo. Si íbamos directo contra él, probablemente volvería a desaparecer o encontraría la manera de voltear la situación a su favor como siempre hacía. Me propuso algo que al principio me pareció una locura, pero después entendí que era genial. Teníamos que hacerle creer que había ganado, que yo me había rendido, que estaba destruida y lista para ser su víctima una vez más. Solo así bajaría la guardia y cometería el error que necesitábamos para atraparlo definitivamente. El plan era arriesgado pero perfecto. Yo iba a publicar en redes sociales que estaba cansada de luchar, que había perdido todo, que quería hacer las paces. Iba a pedir perdón públicamente, a decir que todo había sido un malentendido producto de mis problemas emocionales y mi inestabilidad mental. También iba a anunciar que había decidido retirar todos los cargos legales contra él y su madre, que quería recuperar mi matrimonio y empezar de nuevo. Para hacer más creíble la historia, incluso iba a poner mi casa en venta, diciendo que ya no podía mantener los gastos y que necesitaba el dinero para pagar las deudas acumuladas. Mientras tanto,
Ella estaría coordinando con las autoridades de diferentes estados para tender una trampa masiva. Iban a intervenir mis teléfonos, mi casa, mi computadora. Cada movimiento iba a quedar grabado y documentado. La idea era que cuando regresara para reconciliarse conmigo, pensando que ya había quebrado mi espíritu y que podía continuar con su plan original, iba a confesar todo. Los asesinos narcisistas no pueden resistir la tentación de alardear sobre su inteligencia cuando creen que han ganado. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la mejor actriz de mi vida. Publiqué posts en Facebook donde me veía derrotada, donde pedía perdón por haber malentendido sus intenciones, donde suplicaba que me diera una segunda oportunidad. Subí fotos llorando, vídeos donde decía que estaba en terapia psicológica tratando mis problemas de paranoia y desconfianza. La respuesta fue inmediata. Varias vecinas que me habían dado la espalda empezaron a comentar con mensajes de apoyo, diciendo que siempre habían sabido que era un buen hombre y que yo había reaccionado mal por mis problemas emocionales. Su madre incluso compartió uno de mis posts diciendo: «Al fin esta mujer entendió sus errores». El tercer día después de mi campaña de arrepentimiento, me mandó un mensaje por WhatsApp. Un mensaje corto: «Calculador, vi tus publicaciones. Me da gusto que hayas entendido la situación. Podemos hablar cuando estés lista». Le respondí inmediatamente, con un tono humilde y quebrado que me daba asco escribir: «Por favor, perdóname. Estaba muy confundida. Te extraño mucho. ¿Podemos vernos?». Su respuesta me confirmó que el anzuelo había funcionado. «Te veo mañana en la casa a las 8 de la noche. Y más te vale que esta vez no me falles». Esa última frase me erizó la piel. Era una amenaza velada, pero también era exactamente lo que necesitábamos para demostrar sus verdaderas intenciones. Al día siguiente, mientras me preparaba para la que probablemente sería la noche más peligrosa de mi vida, supe que todo el dolor, toda la humillación, todos los meses de terror habían valido la pena. Iba a regresar a mi casa creyendo que era el depredador. Pero esta vez, él iba a ser la presa. Esa noche llegó puntual a las 8. Lo vi desde la ventana de mi recámara caminando hacia la puerta con esa sonrisa de triunfo que yo conocía tan bien. Venía vestido elegante, con el traje azul marino que yo le había regalado en nuestro segundo aniversario. Hasta se había puesto la colonia cara que tanto le gustaba. Venía a celebrar su victoria. Respiré profundo y bajé a abrirle. Tenía que actuar como la mujer quebrada que él esperaba encontrar, pero por dentro mi corazón latía de emoción. Sabía que cada palabra, cada gesto, cada expresión estaba siendo grabada por los dispositivos que las autoridades habían instalado en toda la casa. Cuando abrí la puerta, me abrazó como si fuéramos una pareja normal que se reencuentra después de una separación temporal. Pero yo podía sentir la frialdad en ese abrazo, la manera calculadora en que me tocaba. Como si fuera un objeto que había recuperado. Me preguntó cómo me sentía, si había pensado bien las cosas, si estaba lista para empezar de nuevo nuestra relación. Le respondí con la voz quebrada que había estado practicando durante días. Le dije que había estado muy confundida, que la presión del trabajo y mis problemas emocionales me habían hecho ver cosas que no existían. Su sonrisa se hizo más amplia. Me llevó a la sala y se sentó en el sillón como si nunca se hubiera ido, como si fuera el dueño de mi casa. Me pidió que le trajera algo de tomar para celebrar nuestro reencuentro. Mientras servía 2 copas de vino, lo escuché susurrar algo que me heló la sangre: «Demasiado fácil». Regresé a la sala y nos sentamos juntos. Empezó a hablar sobre nuestro futuro, sobre los planes que teníamos como pareja, sobre lo mucho que habíamos sufrido durante esta separación temporal. Pero había algo diferente en su manera de hablar, algo más relajado, más auténtico. Como si ya no necesitara actuar. Después de la segunda copa, empezó a soltarse más. Me contó que había estado muy preocupado por mi estabilidad mental, que había consultado con varios psicólogos sobre mi comportamiento paranoico, que incluso había pensado en internarme en una clínica psiquiátrica para mi propio bien. Le pregunté si alguna vez había existido realmente un plan para hacerme daño, si yo había imaginado todo. Su respuesta fue como música para mis oídos, aunque me revolviera el estómago escucharla. Se rió con esa risa fría que yo había aprendido a odiar. Me explicó que yo siempre había sido muy dramática, muy propensa a inventar historias en mi cabeza.
que efectivamente había tenido algunas conversaciones con su madre sobre nuestra situación económica, pero que yo había malinterpretado todo por mis problemas mentales. Siguió hablando y cada palabra era oro puro para el caso legal. Admitió que había revisado mis documentos personales porque como esposo tenía derecho a saber en qué gastaba mi dinero. Confesó que había movido algunos de mis ahorros a cuentas conjuntas porque quería proteger nuestra economía familiar. Incluso mencionó que había contratado a unas personas para que me siguieran, pero solo para asegurarse de que no me hiciera daño a mí misma en mi estado mental tan frágil. Era increíble cómo podía tomar cada uno de sus crímenes y hacerlos sonar como actos de amor y protección. Un manipulador profesional en acción. Pero yo necesitaba más. Necesitaba que confesara lo más importante. Le dije que durante todos estos meses había tenido pesadillas terribles, sueños donde me hacía daño, donde planeaba matarme. Que necesitaba escuchar de su boca que eso nunca había pasado por su mente, que me tranquilizara para poder dormir en paz. Su expresión cambió completamente. Por primera vez en toda la noche, vi un destello de la verdadera bestia que llevaba adentro. Se acercó más a mí, me tomó las manos con fuerza, y me miró directo a los ojos con una intensidad que me aterrorizó. Me dijo que yo siempre había sido muy intuitiva, muy perceptiva. Que tal vez en el fondo de mi subconsciente había captado algunas señales que mi mente consciente no podía procesar. Que los sueños a veces reflejan verdades que no queremos aceptar. Le pregunté qué quería decir con eso. Su sonrisa se volvió completamente siniestra. Empezó a contarme sobre su primera esposa en Guadalajara. Cómo había sido tan parecida a mí, trabajadora, independiente, exitosa, pero también ingenua y confiada. Me explicó que al principio realmente la había amado, pero que después se dio cuenta de que lo que más le gustaba de ella era su dinero y su estabilidad económica. Cuando decidió que ya no la necesitaba como persona sino solo como fuente de ingresos, empezó a planear su muerte. Me describió con detalles escalofriantes cómo había estudiado su rutina, cómo había aflojado las tablas de las escaleras de su casa, cómo había calculado exactamente el ángulo de caída que causaría una muerte instantánea. Me contó que después del accidente, había llorado como un viudo desconsolado en el funeral, que había recibido las condolencias de toda la familia, que había heredado todo su dinero sin levantar sospechas. Que había sido el crimen perfecto. Entonces me miró con esa sonrisa de psicópata y me preguntó si quería saber cuál había sido su plan original para mí. Yo asentí, tratando de controlar mi respiración y mi pulso cardíaco. Sabía que lo que iba a escuchar sería lo más horrible de mi vida, pero también sabía que era exactamente lo que necesitábamos para encerrarlo para siempre. Me explicó que había pensado en un accidente automovilístico, algo que pareciera una fatalidad del destino. Había estudiado mi ruta al trabajo, había identificado una curva peligrosa donde podría sabotear mis frenos y hacer que pareciera que había perdido el control del coche. Pero después había cambiado de opinión. Un accidente de coche podría fallar, podría dejarme herida pero viva. Había decidido que era mejor algo más controlado, más seguro. Una sobredosis de pastillas para dormir mezcladas con alcohol. Todos sabrían que yo había estado muy estresada, muy deprimida por mis problemas legales. Sería fácil hacer creer que me había suicidado. Cada palabra que salía de su boca estaba siendo grabada por los dispositivos policiales. Cada confesión, cada detalle, cada descripción de sus planes homicidas. Pero no había terminado. Me contó también sobre las otras dos mujeres, sobre cómo había perfeccionado su técnica con cada asesinato, sobre cómo había aprendido a elegir mejor a sus víctimas y a planear mejor sus crímenes. Era un asesino serial que había convertido el matrimonio en su método de caza. Finalmente, me preguntó si ya me sentía más tranquila sabiendo la verdad. Si mis pesadillas iban a desaparecer ahora que conocía los hechos reales. Yo le sonreí con la sonrisa más dulce que pude fingir y le dije que sí, que me sentía mucho mejor. Que finalmente podía entender todo lo que había pasado. Entonces me hizo la pregunta que selló su destino para siempre. ¿Y ahora qué vamos a hacer con toda esta información que tienes, mi amor? En ese momento, las luces de la casa se encendieron todas al mismo tiempo. La puerta principal se abrió de golpe y entraron agentes de la policía ministerial gritando, «¡Nadie se mueva!». La cara de terror y confusión que puso fue la imagen más satisfactoria que había visto en toda mi vida.
Lo que siguió después del arresto fue una pesadilla legal que duró varios meses. Pensé que tener todas las confesiones grabadas, toda la evidencia reunida, y el testimonio de múltiples víctimas sería suficiente para encerrarlo para siempre. Pero me equivoqué completamente. Su nuevo equipo de abogados, pagado con dinero que había robado de sus víctimas anteriores, presentó una defensa que me dejó helada. Argumentaron que yo lo había drogado esa noche sin que él se diera cuenta, que le había dado algún tipo de sustancia alucinógena que lo había hecho confesar cosas que nunca había hecho. Trajeron testigos expertos que declararon que las grabaciones mostraban a un hombre claramente bajo los efectos de alguna droga, que su manera de hablar era inconsistente con su personalidad normal, que había sido víctima de una manipulación psicológica y química diseñada para hacerlo confesar crímenes imaginarios. Su madre contrató a un psiquiatra forense que declaró que sufría de un trastorno de personalidad múltiple, que cuando confesó los asesinatos estaba experimentando un episodio disociativo donde creía ser otra persona. Que las confesiones no tenían validez legal porque no provenían de su verdadera personalidad. Pero lo más retorcido fue cuando su abogado presentó pruebas de que yo había estado en terapia psicológica durante mi adolescencia por problemas de ansiedad y depresión. Usaron mi propio historial médico de hace 20 años para argumentar que yo tenía tendencias psicopáticas, que era una mujer vengativa y manipuladora que había orquestado todo este plan para destruir a un hombre inocente. Presentaron como evidencia mis propias publicaciones en redes sociales donde pedía perdón y me veía quebrada. Dijeron que esas publicaciones demostraban mi capacidad para fingir emociones y manipular la percepción pública. Que si había podido actuar también como víctima vulnerable, también había podido actuar como esposa inocente mientras planeaba su destrucción. El juez permitió que presentaran testimonio de vecinos que declararon que yo siempre había sido una mujer extraña, que me veían hablando sola en el jardín, que había ocasiones en que gritaba sin razón aparente. Todas esas veces habían sido conversaciones telefónicas o momentos de desahogo, pero ellos las presentaron como evidencia de mi inestabilidad mental. Lo más doloroso fue cuando trajeron a declarar a mi propia hermana. Los abogados la presionaron tanto durante su testimonio que terminó admitiendo que durante los últimos meses yo había estado muy rara, que me había vuelto paranoica y obsesiva, que había tenido comportamientos que ella nunca había visto en mí. No entendía que esos comportamientos habían sido causados por estar casada con un psicópata que me estaba manipulando y planeando asesinarme. Para los abogados, esos mismos comportamientos eran prueba de que yo era la psicópata. Pero el golpe más duro vino cuando presentaron a Daniela como testigo de la defensa. Apareció en el tribunal ya sin la panza de embarazo, declarando que todo había sido una mentira elaborada por mí. Que yo la había contactado primero, que le había pagado para que fingiera ser su cómplice, que las fotos y documentos habían sido falsificados por mí. Declaró que nunca había estado embarazada, que había usado una panza falsa durante meses como parte del plan que yo había diseñado para incriminar a mi esposo. Su testimonio era tan convincente, tan detallado, que incluso yo empecé a dudar de mi propia memoria por momentos. Al final del juicio, su abogado presentó su argumento final. Pintó la imagen de un hombre trabajador y honesto que se había enamorado de una mujer aparentemente estable, pero que en realidad sufría de graves trastornos mentales no diagnosticados. Una mujer que cuando se sintió amenazada por la posibilidad del divorcio, había diseñado un plan elaborado para destruir la vida de su esposo. La estrategia era diabólica pero brillante: convertir al depredador en la víctima y a la víctima en el depredador. Cuando se anunció el veredicto, no podía creer lo que escuchaba. El jurado lo encontró culpable únicamente de fraude financiero y falsificación de documentos. Los cargos de intento de asesinato, amenazas, y los asesinatos de las otras mujeres fueron desestimados por falta de evidencia convincente. Su sentencia: 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. 3 años por haber matado a 4 mujeres y haber planeado matarme a mí. Salí de ese tribunal sintiéndome más destruida que el día que descubrí su plan original. El sistema de justicia me había fallado completamente. Pero lo peor de todo era la mirada de triunfo que él me dirigió mientras se lo llevaban esposado. Una mirada que decía claramente: esto no ha terminado. 18 meses después, tal como sus abogados habían previsto, salió en libertad condicional por buena conducta.
Lo supe por una notificación oficial que llegó a mi casa un martes por la mañana. Una sola hoja de papel que volvió a cambiar mi mundo. Durante esos meses en que estuvo preso, intenté reconstruir mi vida. Me mudé a Puebla, conseguí trabajo en una empresa pequeña donde nadie conocía mi historia, renté un departamento modesto en una zona tranquila. Empecé terapia psicológica, adopté un perro para no sentirme tan sola e incluso comencé a salir de vez en cuando con un compañero de trabajo que me trataba con respeto y cariño. Por primera vez en años, empezaba a sentirme una persona normal otra vez. Pero esa notificación me recordó que él nunca me dejaría en paz. Las condiciones de su libertad condicional incluían una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de mí, contactarme por cualquier medio o presentarse en mi lugar de trabajo. En el papel sonaba perfecto. En la realidad, las órdenes de restricción son solo pedazos de papel que los psicópatas ignoran cuando les conviene. La primera señal de que había vuelto a mi vida fue sutil. Empecé a recibir llamadas mudas a horas extrañas. Cuando contestaba, nadie hablaba, pero podía escuchar una respiración del otro lado de la línea. Duraban exactamente 1 minuto y luego colgaban. Después comenzaron las coincidencias. Empecé a verlo en lugares que yo frecuentaba, el supermercado donde hacía mis compras semanales, el parque donde paseaba a mi perro, cerca del edificio donde trabajaba. Siempre mantenía la distancia legal, siempre tenía una excusa válida para estar ahí, pero su presencia era una amenaza constante. Reporté todo a las autoridades, pero decían que no podían hacer nada. Técnicamente no estaba violando la orden de restricción. México es una ciudad libre, me explicaron. Él tenía derecho a estar en espacios públicos mientras no se acercara directamente. Luego vinieron los problemas más graves. Mi coche amaneció con las llantas ponchadas 3 veces en un solo mes. Las cámaras de seguridad del edificio donde vivía casualmente dejaron de funcionar justo las noches en que eso ocurría. Al revisar mi historial crediticio, descubrí que alguien había solicitado varias tarjetas usando mi identidad. Pero lo más aterrador era que sabía detalles de mi nueva vida que solo podía conocer si me estuviera vigilando todo el tiempo. Un día recibí un mensaje de texto anónimo que decía: «Tu perro es muy bonito. Ojalá no le pase nada». Esa misma tarde, al llegar del trabajo, encontré a mi mascota vomitando. El veterinario confirmó que había ingerido algo tóxico. Mi perro sobrevivió, pero el mensaje fue claro: podía tocar lo que yo más amaba cuando quisiera. Le conté todo esto a mi hermana por teléfono, pero su respuesta me destrozó. Dijo que ya no podía seguir viviendo en ese estado de paranoia constante, que necesitaba ayuda psicológica más intensiva, que tal vez todos esos incidentes eran coincidencias que mi mente traumatizada estaba interpretando como amenazas. Incluso las personas que me querían empezaron a dudar de mi cordura. Su plan estaba funcionando a la perfección, me estaba volviendo loca de verdad. Una noche, mientras estaba en el departamento viendo televisión, escuché ruidos extraños en el techo. Sonidos de pasos, como si alguien caminara en el piso de arriba. Pero yo vivía en el último piso del edificio. Arriba solo estaba la azotea. Llamé al administrador, quien subió conmigo a revisar. No encontramos nada, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Dijo que seguramente eran gatos callejeros o el viento moviendo algo. Pero yo sabía que esos ruidos no eran normales. Al día siguiente contraté a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras e instalar pasadores adicionales. También compré cámaras de seguridad para vigilar la puerta principal. Si alguien entraba a mi casa, tendría pruebas. Pero las cámaras nunca grabaron nada sospechoso. Los pasadores nunca mostraron señales de haber sido forzados. Aún así, las cosas raras seguían ocurriendo. Objetos que aparecían cambiados de lugar, comida que juraba haber comprado pero ya no estaba en el refrigerador, ropa que encontraba sucia cuando estaba segura de haberla lavado. Mi compañero de trabajo, con quien había empezado una relación dulce y esperanzadora, comenzó a preocuparse por mi comportamiento cada vez más errático. Decía que hablaba de amenazas que él no veía, que me despertaba gritando por pesadillas que no lograba explicar con claridad. Una tarde me enfrentó con las palabras que más temía escuchar. «Sofía, creo que necesitas ayuda profesional. Esto no es normal. Estás viviendo en un estado de terror constante por cosas que tal vez no estén pasando en realidad.
Era la misma conversación que había tenido con mi hermana meses antes. Las personas que me querían empezaban a creer que el problema era yo, no él. Esa noche, después de que mi novio se fue preocupado y confundido, me quedé sola pensando. Me di cuenta de que había logrado algo peor que matarme. Me había convertido en una mujer a la que nadie creía. A veces ni siquiera yo misma. Había destruido mi credibilidad de una forma tan efectiva que ahora podía torturarme psicológicamente sin consecuencias. Era el crimen perfecto, me estaba matando poco a poco, pero de una manera que me hacía parecer loca en lugar de víctima. Justo cuando sentí que había tocado fondo, cuando empecé a considerar seriamente internarme de manera voluntaria en una institución psiquiátrica, recibí una llamada que volvió a cambiarlo todo. Era Leticia, la hermana de su primera víctima. Su voz sonaba urgente. Sofía, encontramos algo. Algo que lo va a cambiar todo. ¿Puedes venir a Guadalajara mañana mismo? Tomé el primer vuelo a Guadalajara a la mañana siguiente. Leticia me esperaba en el aeropuerto con una expresión que mezclaba esperanza y urgencia. Durante el camino a su casa me contó que habían descubierto algo que podía cambiar por completo el rumbo del caso. Su cuñada trabajaba como enfermera en el hospital donde supuestamente Daniela había tenido la sobredosis. Durante todos esos meses había investigado en silencio los registros médicos de aquella noche fatal. Al llegar a casa de Leticia, no solo la encontré a ella, sino también a otras dos mujeres que no conocía. Carmen y Teresa también habían sido víctimas de él, pero nunca habían podido probar nada. Carmen me contó que él la había cortejado durante 6 meses, 3 años atrás. Igual que conmigo, era encantador, atento, parecía el hombre perfecto. Cuando descubrió que estaba casado y lo confrontó, comenzaron las amenazas. Una noche, su departamento se incendió de manera misteriosa. Lo perdió todo y tuvo que empezar su vida desde cero. Teresa tuvo una experiencia distinta. Él la hizo creer que estaba enamorado, que iba a dejar a su esposa por ella. Cuando descubrió que todo era mentira, él difundió fotos íntimas suyas por toda la ciudad donde trabajaba. Se vio obligada a mudarse a otro estado para escapar de la humillación. Pero la revelación más impactante llegó cuando Leticia abrió un sobre grande lleno de documentos médicos y fotografías. La enfermera había conseguido una copia de los registros médicos reales de Daniela de aquella noche. Lo que descubrimos fue devastador. Ella nunca tuvo una sobredosis. Los documentos presentados en el juicio eran completamente falsos. Daniela sí fue al hospital esa noche, pero por una emergencia obstétrica real. Estaba embarazada de verdad. Y perdió al bebé por complicaciones causadas por un trauma físico severo. Los médicos registraron señales claras de violencia doméstica. Las fotos médicas documentaban sus lesiones, hematomas extensos en el abdomen, marcas de estrangulamiento en el cuello, múltiples fracturas en las costillas. Él la golpeó cuando descubrió que el embarazo era real. El bebé existía, pero no quería que naciera porque eso arruinaría sus planes conmigo. Carmen nos dijo que habían logrado localizar a Daniela. Estaba dispuesta a testificar, pero completamente aterrorizada. Él la había amenazado de muerte si alguna vez decía la verdad sobre lo que realmente ocurrió esa noche en el hospital. Teresa nos mostró otro conjunto de documentos obtenidos por medio de un investigador privado. Descubrieron que él tenía una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán con más de $2 millones. Dinero que había robado de todas nosotras y de otras víctimas a lo largo de los años mediante fraudes, chantajes y estafas con seguros. El documento más perturbador fue una póliza de seguro de vida que había contratado a mi nombre, sin que yo lo supiera, usando documentos falsificados. Yo valía $500,000 muerta. Mi muerte no sería solo venganza personal, también sería un negocio rentable. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. No era solo un psicópata que disfrutaba torturar mujeres por placer sádico. Era un criminal frío y metódico que había convertido el asesinato y la tortura psicológica en un negocio altamente lucrativo. Teníamos pruebas suficientes para reabrir el caso, pero necesitábamos una estrategia cuidadosa. Si él sospechaba que habíamos descubierto toda la verdad, podía huir del país o, peor aún, intentar matarme antes de que presentáramos las pruebas a las autoridades. El plan era simple, pero arriesgado. Debía volver a Puebla y actuar como si nada hubiera cambiado.
como si aún estuviera siendo acosada por él y al borde de perder la cordura. Así, intentaría dar el golpe final y se incriminaría de forma definitiva. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, todas estaríamos preparadas. Y esta vez, nos aseguraríamos de que nunca más pudiera lastimar a otra mujer. Por primera vez en meses sentí algo que había olvidado por completo, una esperanza real y tangible. Ya no estaba sola en esta batalla, y por fin teníamos las armas necesarias para destruirlo definitivamente. Regresé a Puebla al día siguiente con un plan meticulosamente elaborado. Durante las 2 semanas siguientes actué exactamente como alguien al borde de un colapso nervioso. Dejé de cuidarme, empecé a faltar al trabajo y permití que los vecinos me vieran hablando sola en los pasillos del edificio. Él mordió el anzuelo por completo. Las llamadas nocturnas aumentaron. Los episodios de invasión a mi departamento se intensificaron y empezó a dejar notas amenazantes cada vez más explícitas. Pero esta vez todo estaba siendo documentado por cámaras ocultas que Leticia y sus amigas habían instalado de forma profesional. La trampa final ocurrió un viernes por la noche. Fingiendo un brote psicótico total, lo llamé directamente, violando la orden de restricción, suplicándole que dejara de torturarme. Durante la llamada, que estaba siendo grabada por las autoridades federales, confesó detalles íntimos de cómo había manipulado todo el caso de Daniela, cómo había falsificado los documentos médicos y cómo planeaba llevarme al suicidio para cobrar el seguro de vida. Cuando llegó a mi departamento esa noche, creyendo que por fin me llevaría a la muerte, se encontró no solo conmigo, sino con un equipo completo de agentes federales esperándolo. El segundo juicio fue completamente distinto al primero. Esta vez teníamos a Daniela como testigo principal, documentos médicos auténticos, pruebas de fraude bancario, registros de seguros falsificados y grabaciones donde confesaba todos sus crímenes. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato premeditado, intento de homicidio, fraude de seguros, violencia doméstica y una docena más de cargos federales. Daniela por fin pudo contar su verdadera historia. El trauma de perder a su bebé debido a la violencia de él fue devastador, pero encontrar el valor para testificar le dio un propósito que la ayudó a iniciar su proceso de sanación. Carmen, Teresa y yo fundamos una organización para ayudar a otras mujeres que habían sido víctimas de psicópatas manipuladores. Descubrimos que al menos 15 mujeres más habían sufrido a manos de él a lo largo de los años. Hoy, 3 años después, puedo decir que mi vida fue reconstruida sobre bases mucho más sólidas. La relación que comenzó con un compañero de trabajo floreció en una pareja basada en la honestidad total y el respeto mutuo. Me apoyó durante todo el proceso legal y nunca puso en duda mi cordura. Aprendí que la diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente no está en evitar el trauma, sino en negarse a permitir que el trauma defina quién eres para siempre. La moraleja de mi historia no es sobre venganza ni justicia poética. Es sobre el poder de la verdad cuando las mujeres se unen para apoyarse unas a otras. Es sobre la importancia de no dejar de luchar contra el mal, incluso cuando todos a tu alrededor dudan de tu versión de los hechos. Hoy duermo en paz sabiendo que él nunca más podrá lastimar a otra mujer. Y, más importante aún, duermo sabiendo que soy más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Esta es mi historia de supervivencia, y espero que inspire a otras mujeres a nunca rendirse en la lucha por la verdad.